recuperemos lo que ha significado la Gaudium et Spes en la autoconciencia de la Iglesia, es decir, en la idea que la Iglesia tiene de sí y de su misión a mitad del siglo pasado. Fíjense que la Gaudium et Spes es, podríamos decir, como el punto de llegada de todo el Concilio Vaticano II. La Gaudium et Spes se presenta como una constitución pastoral que es como la consumación de la intención pastoral de todo el Vaticano II. El Concilio Vaticano II, como saben, ha sido en muchas cosas algo único, algo novedoso en la historia de la Iglesia, porque nunca un concilio se había planteado este tipo de cuestiones y, sobre todo, nunca ningún concilio había tenido la pretensión de dirigirse a la humanidad, no simplemente a sus miembros, sino lanzar la mirada y abrir las puertas a las necesidades de la humanidad. Y aquí se encuentra el profundo aliento pastoral de lo que fue el Concilio Vaticano II. Como ven en el esquema, se trata, a la hora de intentar resumir en qué consiste la preocupación pastoral del Concilio Vaticano II, a la cual invita a todos los cristianos en un mundo que está cambiando, en un mundo que, como decía Juan XXIII en el momento de la convocatoria, un mundo que tenía realizaciones magníficas, pero a la vez también veía delante de sí encrucijadas múltiples, insospechadas, a la cual la Iglesia, mediante su renovación, pretendía también aportar su propia originalidad y su propia novedad. Yo creo que el sentido profundo del carácter pastoral del Concilio Vaticano II, y fíjense, de la actividad que intentamos realizar los que estamos aquí reunidos, se podría resumir en una expresión sencilla, aparentemente, que encontramos en la Constitución sobre la revelación, sobre la palabra de Dios, cuando dice que Dios, como amigo, se acerca a la humanidad para entablar un diálogo con ella. Dios se acerca como amigo. Y esto, lógicamente, ha de determinar la actitud permanente de la Iglesia y de los cristianos que tratan también de dirigirse a la humanidad para entablar un diálogo. Y hay otra expresión, esta ya no está en los textos conciliares, pero la pronunció el que entonces era obispo de Maguncia en Alemania, cuando al inicio del concilio, y valorando lo que eran los documentos que les habían presentado y que habían elaborado en las oficinas romanas, decía Monseñor Folk que lo que él leía no tenía el sabor del Evangelio. Esas palabras, esos modos de expresión, no reflejaban suficientemente el sabor del Evangelio. Por tanto, cuando los obispos en aquel concilio intentan un itinerario que apunta a un encuentro con el mundo que se está haciendo adulto y maduro, lo que pretende es realmente que aquellos que lo contemplan puedan percibir cuál es el sabor del Evangelio. Porque evidentemente si la Iglesia no transmite el sabor del Evangelio, no es fiel a su misión. Y si los destinatarios no perciben lo que es el sabor del Evangelio, pues podríamos decir que la tarea de la evangelización ha quedado a medio camino. Y esa es, yo creo, la tarea que el Concilio Vaticano II nos ha dejado para el periodo posterior de la Iglesia. Y por eso debemos asumir el testimonio cristiano en el mundo como un acto de solidaridad y de diálogo para, desde dentro de las realidades temporales, dentro de las complejidades del mundo que vivimos, pues realmente se pueda contribuir también, desde el punto de vista cristiano, a la transformación del mundo.
En la Gaudium et Spes, después de haber hablado de lo que es la dignidad y la vocación del ser humano, en un segundo capítulo se habla del sentido de la actividad humana en medio del mundo, para dar a entender que la actividad de todos los cristianos, y por tanto especialmente de los laicos, no es irrelevante dentro de lo que es la salvación que la revelación propone y que la revelación ofrece, porque el mundo, en cuanto creado por Dios, y sobre ello volveremos después, es un camino abierto para que la actividad de los cristianos pueda realmente transformar el mundo conforme a los proyectos de Dios. Por tanto, en un primer momento, querría que recogiéramos simplemente esta música, esta melodía, de lo que fue el Concilio Vaticano II y Gaudium et Spes, para que nos demos cuenta de la tarea que nos ha dejado encomendada y que, por tanto, el encuentro con el mundo mediante la solidaridad y el diálogo forma parte de la misión y de la identidad misma de la Iglesia, como veremos después. En esta tarea, lógicamente, la función y el papel de los laicos es fundamental, porque en realidad podríamos decir, por utilizar una expresión de un documento elaborado por la Conferencia Episcopal Española, una expresión que a mí me parece espléndida y que resume perfectamente lo que ha sido la doctrina conciliar sobre los laicos, los fieles cristianos, Iglesia en el mundo. No son, por tanto, digamos, miembros, por así decir, secundarios o añadidos a la vida de la Iglesia, sino que los laicos son Iglesia en el mundo. Es el conjunto de personas gracias a las cuales la Iglesia se hace realmente mundo. Y por eso, cuando hablamos de la tarea de los laicos, ¿no?, en medio del mundo, deberíamos profundizar un poco en el sentido de lo que queremos decir cuando hablamos de Iglesia. Yo suelo decir que si a mí alguien me pregunta ¿qué es la Iglesia?, yo realmente no puedo responder, porque a una pregunta mal planteada, indudablemente cualquier respuesta irá por un camino equivocado. En todo caso, yo podría responder si alguien me pregunta quién es la Iglesia o quiénes somos la Iglesia. Fíjense, por tanto, que la Iglesia es ante todo una realidad personal. Si yo pregunto ¿qué es eso?, estoy preguntando por cosas, por chismes, por instituciones, por instrumentos, mientras que, sin embargo, si pregunto ¿quién es la Iglesia?, estoy hablando de personas y sobre todo estoy hablando de un nosotros que de modo colectivo, en comunión, somos conscientes de llevar adelante una misión que es tarea de todos. Esa misión que, como hemos dicho, quedaba claramente formulada en el Vaticano II y especialmente en la Gaudium et Spes. Por tanto, la Iglesia no es algo que envía sus representantes. La Iglesia somos las personas que nos hacemos presentes en medio del mundo. Y por eso habría que dar toda su importancia a lo que también el Concilio Vaticano II denominó como el sacerdocio bautismal. Y es una idea que pienso que está muy poco desarrollada y que, sin embargo, debería ser la clave de toda la actividad y de toda la presencia de la Iglesia en el mundo, o de la Iglesia como mundo. Si quisiéramos entender lo que es el sacerdocio bautismal, yo creo que se podría resumir diciendo que es la presencia de las personas o de los bautizados entre la orilla de Dios y la orilla del mundo, de tal manera que se pueda conseguir que ni Dios se quede sin mundo, ni el mundo se quede sin Dios.
sobre todo cuando percibimos la diferencia o la distancia entre lo que es Dios y lo que es el mundo, entre un Dios que puede parecer distante y a lo mejor trascendente, y un mundo que, al menos en muchas de sus manifestaciones, quiere actuar de modo independiente o de modo autónomo, como si Dios no existiera. En medio de esa distancia o de esa diferencia, tiene que haber personas que establezcan un puente, una comunicación. Al fin y al cabo, el sacerdote es el pontífice, es el puente lanzado entre dos orillas. Y todo lo que es el espesor y la complejidad de la vida del mundo tiene que ser presentado ante Dios, y la realidad de Dios tiene que ser presentado ante el mundo, y alguien tiene que hacer de comunicación para que, como decía antes, ni Dios se quede sin mundo, ni el mundo se quede sin Dios. Y por eso, en los laicos es donde podríamos decir que la Iglesia abre sus puertas al mundo y en medio del mundo. Recuerden una frase en la que a lo mejor no se piensa suficientemente o no se le da toda su importancia, cuando, por ejemplo, San Pablo dice a los corintios: porque vuestros cuerpos son el templo del Espíritu. Vuestros cuerpos, que es como decir, vuestros cuerpos son el templo del Espíritu o son la Iglesia. ¿Y qué función desempeña el cuerpo en nuestra propia vida? El cuerpo es mi presencia en el mundo, porque gracias al cuerpo yo me relaciono, trabajo, me comunico, voy, vengo, lloro, río, hablo. El cuerpo es el espacio de mi presencia y de mi comunicación en medio del mundo. Por eso podríamos decir que todo bautizado lleva la Iglesia a cuestas. Y por eso, en el cuerpo de todo bautizado, la Iglesia está abriendo sus puertas en medio del mundo para ofrecer y para aportar lo mejor que hay desde el punto de vista de lo que ese Dios que se acerca como amigo quiere ofrecer como el sabor del Evangelio. Pero esto hay que hacerlo desde la mirada y desde el sueño de Dios sobre la humanidad, sobre todo dándose cuenta de que nosotros estamos viviendo en medio de una historia en la cual existe el sufrimiento, la irredención, precisamente porque el sueño de Dios sobre la humanidad se quebró. Y ahí está justamente la tarea y la presencia de los cristianos. Yo suelo hablar, ¿verdad?, de el sueño de Dios para sintetizar y expresar lo que se nos relata, por ejemplo, en el pasaje acerca del paraíso. Lo que Dios hubiera querido para la humanidad era una situación de felicidad completa y de felicidad perfecta. Cuando Dios acabó la obra creadora, se dio cuenta de que todo era bueno, de que todo era hermoso, de que la vida humana podía ser una fiesta o un banquete permanente en el hogar del Padre. Ese era el sueño de Dios. Y si ustedes recuerdan el relato del paraíso, pues se darán cuenta de que se nos relata también el gran sueño de la humanidad. Es decir, una situación de armonía completa, porque Adán está en armonía con la naturaleza, porque sin trabajar recibe con abundancia los dones que se le regalan. Adán se encuentra en armonía con los demás, porque surge el otro, Eva, para que puedan realizar lo que es la experiencia del amor. Y Adán se encuentra también en armonía consigo mismo, porque nos dice el Génesis que aunque estaba desnudo, no sentía ningún afecto desequilibrado. Y también Adán estaba en armonía con Dios, porque Dios al atardecer
bajaba al jardín y se paseaba con Adán. Es en el fondo la gran nostalgia de la esperanza humana. Pero como sabemos, la sorpresa de la serpiente rompió aquel sueño inicial y se rompió la armonía. Y en esa situación de desarmonía, de irredención, es donde empieza a desarrollarse la historia real que nosotros conocemos. Y a partir de ese momento empieza, podemos decir, a desplegarse la historia del sufrimiento, del dolor, de la desgracia humana, ante la cual ciertamente hay que tomar postura. Y es justamente en ese momento donde nos encontramos nosotros. No sé si alguna vez se han fijado en las dos primeras preguntas que en la Biblia aparecen en la boca de Dios. Porque son dos preguntas que tienen que seguir siempre siendo planteadas. Porque si esas preguntas se cierran, se bloquea la esperanza y se bloquea el sentido de la historia y también de la dignidad humana. Y esas preguntas hay que plantearlas, hay que planteárselas y hay que mantenerlas siempre abiertas. Esa pregunta es la primera. Cuando la armonía se rompe y entonces Adán adopta la actitud y la reacción espontánea de esconderse, de mirar para otro lado, de no querer asumir su responsabilidad, resuena la pregunta de Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En medio de esta historia en la cual se ha roto la armonía, en la cual hay que intentar seguir avanzando hasta ese momento en el que no haya ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. Y la segunda pregunta se plantea en el momento en el cual comienza la violencia en medio de la historia, cuando, como recordáis, Caín mata a Abel. Y cuando también Caín no quiere mirar a las consecuencias de lo que ha realizado, resuena de nuevo la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Y entre estas dos preguntas, ¿dónde estás, Adán? ¿Y dónde está tu hermano? Creo que se mantiene lo que es el horizonte de la historia ante la cual se mide la dignidad y la responsabilidad de cada uno y al mismo tiempo de la especie humana. Y precisamente por eso, porque la historia es como es por lo que hacen falta siempre mediadores. Porque evidentemente en esa historia que está protagonizada por nosotros, Dios no puede hacerlo todo. Porque la historia es una historia de libertades, es una historia de responsabilidades, es una historia que está siempre abierta y cuyo peso se deposita sobre la responsabilidad y la libertad de cada uno. Y esa historia únicamente puede seguir adelante cuando, ante las preguntas de Dios, desde dentro de la historia, alguien responde: aquí estoy, heme aquí. Que es la pregunta, si recuerdan, que proclamó Abraham cuando a él se le llama, porque la historia nos muestra una humanidad dividida, enfrentada, el relato de la Torre de Babel, los pueblos no se entienden, hay lenguas distintas, hay luchas de competencia, hay deseos de superar al otro, de querer ocupar el puesto de Dios. Eso divide a la humanidad. Y entonces es cuando se llama a Abraham para que vaya retejiendo la túnica rasgada de la humanidad y vaya estableciendo la reconciliación entre los seres humanos. Y entonces Abraham responde: aquí estoy. Y después, lo escuchábamos en la primera lectura ayer, cuando el pueblo de Dios se encuentra oprimido, sufriendo en la esclavitud de Egipto, cuando Dios oye el clamor de su pueblo, alguien se le llama.
Y a Moisés, cuando se le dirige la interpelación de Dios, él responde: aquí estoy, aquí estoy. Y fíjense que siempre toda llamada implica una misión. Más aún podríamos decir, porque hay una misión, porque hay algo que hacer, porque la historia es como es por lo que hay una llamada. Nadie puede pensar que la llamada es previa a la misión. Podríamos decir que es al contrario. Es la misma actitud que adoptó la Virgen. Cuando el ángel le dirige su palabra, la respuesta de la Virgen: aquí estoy. Fiat. Y la carta a los Hebreos también nos dice que la primera palabra que Jesús pronunció al entrar en este mundo fue precisamente: aquí estoy, para cumplir tu voluntad, es decir, para llevar adelante la misión que queda todavía abierta. De tal manera que desde el punto de vista cristiano o desde el punto de vista bíblico, la primera palabra del ser humano no debería ser, como normalmente nosotros hacemos, decir yo. No. La primera palabra que debe pronunciar una persona digna de tal nombre es decir: aquí estoy, heme aquí, porque me esperas, porque me necesitas. Y por eso es por lo que podemos entender todo el sentido de lo que es el amor. Porque el amor es lo que con una mayor nitidez nos permite descubrir cuál es la auténtica dignidad del ser humano. Hemos oído muchas veces que Adán, como todo ser humano, ha sido hecho a imagen de Dios. Es la nobleza y la dignidad del ser humano. Pero ¿qué quiere decir que hemos sido hechos a imagen de Dios? A mí me parece que la verdadera novedad del mensaje bíblico y por tanto del mensaje cristiano nos hace descubrir que el gran milagro del ser humano, aquello que de verdad nos levanta sobre los animales y sobre las cosas, es evidentemente el amor. Pero no tanto el hecho de decir alguien me ama, yo necesito que me amen, sino podríamos verlo por el lado más radical. Lo verdaderamente novedoso, lo verdaderamente milagroso es que yo sea capaz de amar. Es decir, que algo tan frágil, tan débil, tan pequeña cosa como soy yo, sin embargo, soy capaz de amar. Y esto, cuando uno lo piensa directamente, uno se da cuenta de la grandeza que hay en ese reconocimiento de la propia persona, pero al mismo tiempo también la enorme exigencia que ahí está implícita. Porque si nos damos cuenta de toda la hondura que significa la capacidad de amar, es decir, el hecho de amar, pues nos damos cuenta de que ahí descubrimos lo que es la vida que va recreando la realidad. Más aún podríamos decir que la capacidad de amar es lo único que puede realmente recrear al ser humano y recrear la realidad, porque nos está diciendo que yo únicamente puedo alcanzar la dignidad de persona cuando reconozco al otro. Que si no es por la palabra del otro, por la acogida del otro, por la necesidad del otro, yo quedaría encerrado en mi propio egoísmo, en mi propia conveniencia, en el fondo en la soledad del tirano, del prepotente o del indiferente. Y es justamente la capacidad de amar la que me permite descubrir que yo no puedo desarrollarme si no es teniendo en cuenta el reconocimiento del otro. Según decía en una reflexión que a mí me parece muy sugerente en la segunda encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi,
Él decía que la pregunta de la que depende la dignidad de la familia humana es ser capaces de responder a esta pregunta. ¿Por qué el otro es tan importante como para pedir que yo me sacrifique por él? ¿Por qué el otro es tan importante como para que yo no pueda pensar en mí mismo más que desde el otro? De tal manera que yo planteé mi vida desde las preguntas, las interpelaciones, las necesidades de la otra persona, teniendo en cuenta que cada persona y la realidad en su conjunto se encuentran todavía a la espera de su consumación, porque estamos en esa historia en camino, en una historia que tiene sus quiebras y sus fisuras, y tiene sus dolores y sus sufrimientos. Precisamente esa expresión, spe salvi, es decir, estamos salvados en esperanza, que es el título de la encíclica del Papa, la recoge de una expresión de San Pablo en la carta a los romanos, cuando dice, no sé si recuerdan, el cosmos entero, la creación entera, está gimiendo con dolores de parto hasta que encuentre su consumación. Porque no es que yo sufra, es que sufre la humanidad entera, porque todavía no ha encontrado la meta, el hogar, el descanso. Y ahí estamos nosotros, decía San Pablo, porque hemos sido salvados en esperanza. Porque estamos en medio de la historia esperando la consumación. Es decir, estamos en medio de la historia intentando luchar para que se elimine lo que falta para la plenitud, para la felicidad, para la recuperación del paraíso. Y ya ven que desde este punto de vista hay que leer toda la revelación bíblica y por tanto también el testimonio cristiano, que en las circunstancias reales de la historia nos está planteando permanentemente también esta pregunta. No simplemente que yo soy capaz de amar, que es algo grandioso el poder descubrirlo, sino que con eso está aleteando otra pregunta. ¿Y hasta dónde eres capaz de amar? Porque no se trata simplemente de decir yo puedo amar, muy bien, pero queda siempre planteada una exigencia ulterior. ¿Hasta dónde somos capaces de amar? Fíjense con todo esto, es decir, si de la historia humana y de la experiencia social desaparecieran estas preguntas, yo creo que se irían cerrando perspectivas de humanidad y acabaríamos todos reducidos a cosas o a animales, y es cuando podemos entender lo que significa la misericordia. Porque la misericordia es una palabra que desgraciadamente ha quedado un tanto desvalorizada como una cosa que ni fu ni fa, ¿no? Como algo muy fofo y muy flojo. Y sin embargo, la palabra misericordia, vista en el sentido originario de la palabra, tiene un sentido muy profundo. Misericors es el término latino que nos quiere decir que la misericordia se produce cuando yo pongo mi corazón en el que sufre. O sea, cuando mi corazón no queda en mí, sino que mi corazón parece que se siente empujado a palpitar con aquel que está en necesidad, con aquel que vive en la desgracia, con aquel que es pobre o que está marginado. Por eso Juan Pablo II decía en una de sus encíclicas que la misericordia es una potencia ulterior del amor. Porque claro, si yo, por ejemplo, amo a una mujer, cuando es guapa, joven, cuando es feliz, cuando todo le va bien, está muy bien, yo amo a esa mujer. Pero, ¿y si esa mujer enferma o pierde cualidades,
o pierde belleza. Hace falta como que el amor muestre un nivel más profundo, una exigencia más radical, una potencia especial. Que el amor se haga misericordia, de tal manera que es cuando realmente podemos ver hasta dónde yo soy capaz de amar y podemos ver hasta qué punto el otro es digno de ser amado por mí. Y si no conseguimos que el amor se haga misericordia, pues no habremos comprendido en toda su hondura lo que es el auténtico misterio del Dios que se revela, que es algo que también nos permite comprender quién es Dios, en la línea de lo que tantas veces nos ha repetido el Papa Benedicto XVI, cuando él dice que el sentido genuino de la fe cristiana es responder al amor que se nos ha ofrecido y sobre todo descubrir que nosotros vivimos, cada ser humano vive porque alguien nos ha amado antes. Y si no descubrimos que alguien nos ha amado antes, sobre todo si es alguien con mayúscula que nos hace descubrir que en el origen de todo está el amor, entonces no podremos entender lo que es la fe y no podremos entender lo que es Dios. Y a la luz de esta reflexión, el Papa ofrece una de las definiciones, yo creo, más bonitas de lo que es la fe, en este año de la fe, cuando en esa misma encíclica él dice que la fe es alegría en Dios porque nos ha amado hasta donde no podíamos pensar. Y solamente cuando alguien experimenta la alegría en Dios es cuando podrá decir realmente que tiene fe y cuando podrá descubrir que el testimonio del amor no es más que la irradiación espontánea y natural de lo que es su fe. Es decir, es la comunicación del sabor del Evangelio, el perfume del Evangelio. Cuando alguien descubre la alegría que brota de haber sido amado y por tanto a uno le descubre la grandeza y el milagro de lo que significa amar. Desde esta perspectiva, el amor se hace profecía sobre el mundo y se hace profecía sobre la historia generando lo que es la imaginación profética. Hay un autor que hablando sobre los profetas lo tituló precisamente La imaginación profética. Y me parece que cuando uno tiene desde el punto de vista cristiano estas convicciones que acabo de mencionar, pues puede entender perfectamente lo que es la imaginación profética. Porque la profecía es ante todo una interpretación de lo que sucede en la historia. Para lo cual hay que ver también desde dónde se contempla la historia. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras interpretaciones, nuestras valoraciones sobre lo que pasa en la historia, la crisis económica, las relaciones de poder, la lucha de intereses, los objetivos de progreso y de desarrollo. Pero claro, ¿desde dónde hay que mirar la realidad? Y los profetas nos recuerdan que siempre la realidad hay que mirarla desde el pobre, desde el que sufre, porque es lo que el mismo Dios había intentado. Los profetas vivían siempre movidos por la pasión de Dios por la humanidad. Es decir, Dios se siente como apasionado por la humanidad. Pero claro, una pasión que se levanta y se despierta sobre todo desde el pobre, desde el extranjero, desde la viuda, desde el huérfano, y es justamente desde ahí donde el juicio humano recibe una luz especial para valorar la realidad y para valorar todo lo que son los vacíos de amor que hay en la humanidad y para desenmascarar
los mecanismos perversos de pecado que afloran permanentemente en la historia humana, ¿no? Pero sin esta fuerza de la profecía, nuestra presencia no sería suficiente, porque la profecía, repito, es la que valora la realidad desde la mirada de Dios y desde el sufrimiento del pobre y del que lo necesita. Y por eso es por lo que la profecía se hace siempre imaginación y fantasía. Es decir, cuando uno contempla, por ejemplo, lo que es la historia de la Iglesia, uno no puede menos de quedarse maravillado ante lo que podríamos denominar la fantasía del amor o la creatividad del amor. Es decir, ver cómo se van buscando permanentemente modos, estilos, caminos para salir al encuentro de ese tipo de necesidades. Es por eso por lo que la profecía, movida por el amor, se hace siempre fantasía para ir abriendo caminos nuevos y sobre todo para mostrar con claridad que la resignación o el sometimiento no son las actitudes ni humanas ni cristianas, porque el hecho de decir que las cosas tienen que ser y pueden ser de otro modo, con eso ya se está introduciendo un elemento que rompe, como digo, la resignación, la tristeza o la decepción. Entonces, ese amor que va permanentemente recreando la realidad, pues va teniendo rostros distintos. En virtud de esa creatividad, pues va teniendo manifestaciones distintas. Y yo quería comentar muy brevemente 4 caminos que yo creo que hoy son particularmente importantes para la Iglesia que se hace presencia en el mundo, en el cuerpo de los creyentes, y que se realiza de modos múltiples, de los cuales una manifestación magnífica es Cáritas, pero que hay realmente caminos que deberían ser recorridos y que nosotros deberíamos, en la medida en que podamos, dentro de las comunidades eclesiales existentes, pues ir mostrando que hay caminos para la fantasía y para la creatividad. Por un lado está lo que yo aquí denomino la sensibilidad ante las pobrezas antiguas y nuevas. De esto, evidentemente, vosotros conocéis muchísimo, ¿verdad?, lo que son las pobrezas de siempre, pero también habría que estar especialmente atentos a lo que podemos denominar las pobrezas nuevas. Las pobrezas nuevas que van surgiendo, sobre todo en sociedades que aun en medio de la crisis, pues siguen siendo sociedades del bienestar. Y me querría fijar en cómo dentro de nuestras sociedades existe la dinámica del progreso y del desarrollo permanente, y por otro lado existe la pretensión de un placer o de un gozo de la fruición de la vida que parece que siempre puede dar más de sí. Y nos damos cuenta de que gran parte de los mecanismos sociales de nuestro momento histórico, pues es esto, buscar siempre más, un desarrollo cada vez más acelerado, pero claro, nos damos cuenta de que siempre que hay desarrollo o progreso, va quedando gente por el camino. Hay personas que no se pueden incorporar a ese ritmo y puede suceder que ante el esplendor de tantos avances nos hagamos insensibles ante esas personas que no pueden seguir ese ritmo por motivos múltiples. Y sobre todo cuando, desde otro punto de vista, nos damos cuenta de que progresivamente las grandes reivindicaciones de la humanidad actual van por el camino de nuevos espacios para la libertad, para el goce de la vida y todas estas cosas, pues nos damos cuenta de lo mismo,
de que hay gente que no puede aportar eso. Y claro, ¿qué hacemos, por ejemplo, con las personas que ni producen ni consumen? ¿Qué hacemos con las personas que ni gozan ni hacen gozar? Esa pregunta, ¿por qué intenta ser borrada del debate público? Y claro, si esas preguntas quedan cerradas, no queda la humanidad envuelta en unas dosis de cinismo que realmente hacen indigna la vida humana. Y por eso yo creo que ese es un camino que debemos tener siempre en cuenta. Igual que, por ejemplo, el asociacionismo como protagonismo social. Es decir, van surgiendo permanentemente, o hay espacios que van provocando el surgimiento de asociaciones que quieren ser protagonistas en la vida social reivindicando valores que no son los que dominan nuestra sociedad. Y sabemos que hay cantidad de asociaciones de voluntariado, las que se mueven en las redes sociales y este tipo de dinamismos que deberían ser cultivadas de un modo especial por parte de los laicos en nuestra Iglesia. Y también querría destacar un aspecto que también Benedicto XVI, sobre todo en su encíclica Caritas in Veritate, destacaba con fuerza, y era la presencia de cristianos en el ámbito económico y empresarial. Porque se preguntaba él, ¿hay que dejar la economía en manos o bien de las grandes empresas multinacionales o bien en manos del Estado? ¿Es que no hay una vía intermedia? ¿Es que no puede haber cristianos que se hagan presentes en el ámbito económico y empresarial con la lógica del don, de la gratuidad? Empresas de carácter social, en las cuales el objetivo no es el beneficio, sino el servicio social y la solidaridad. No puede suceder que desde el punto de vista cristiano o eclesial se haya renunciado demasiado pronto a este tipo de presencia, como si nada se pudiera hacer en estos ámbitos. ¿No habría que potenciar de algún modo la creatividad y la fantasía? Y yo creo que todos conocemos algunos elementales proyectos en esta dirección y en esta línea, y tienen también una enorme fuerza profética. Y yo me pregunto, si en la Iglesia esto lo potenciáramos, lo difundiéramos, ¿no habría ahí también un inciso en medio de nuestra sociedad para mostrar también que los mecanismos económicos pueden introducir perspectivas con las que no se cuenta? Y el hecho de introducir en ese mundo algo imprevisto y que rompe los esquemas, me parece que sería otra expresión de la imaginación profética y del testimonio cristiano. Y finalmente, ya como breve alusión, para ir acabando, pues habría que decir lo mismo de la dignificación en la actividad política. Porque el coraje de la presencia pública y de la presencia pública a través de los mecanismos que configuran la organización social, pues también se hacen imprescindibles. Porque en realidad la caridad y la misericordia no pueden ser realmente una presencia a la altura del tiempo si se renuncia a la mediación política. Y precisamente porque nos damos cuenta de todas las críticas que se pueden dirigir a un modo determinado de la actividad política, es cuando hay que recuperar la nobleza de la actividad política y la posibilidad y la ingenuidad o la fantasía de que pudiera haber cristianos que también introduzcan la lógica del don o la lógica del amor en el ámbito de lo político. Yo comprendo que son temas difíciles, que hace falta
mucho coraje para ello, pero me parece que también en la conciencia eclesial, al menos estas 4 perspectivas deben ser muy tenidas en cuenta para ir suscitando vocaciones en estas perspectivas, para que también cuando se oye la pregunta ¿dónde estás y dónde está tu hermano?, para que descubramos que si alguien responde aquí estoy, esa respuesta puede hacerse y tiene que hacerse desde perspectivas y desde lugares y desde caminos distintos, porque en el caso de que estos 4 caminos que acabo de decir quedaran bloqueados o nosotros renunciáramos a ellos, pues podríamos decir que el horizonte de la humanidad, a mi modo de ver, sería más triste, más pobre, más pequeño, y desde este punto de vista nos damos cuenta de cómo el amor pues puede aportar una potencialidad para realmente ir recreando a las personas y recreando el mundo desde esta perspectiva, mostrando que la capacidad de amar se puede realizar por caminos múltiples, ¿no? Y por tanto, ya simplemente para concluir, quedémonos al final con la convicción de que solo el amor es digno de fe. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? A la luz de lo visto, que solo el amor es capaz de transfigurar al ser humano, que solo el amor transforma la realidad y que solo el amor justifica la dignidad humana. En el fondo es lo que yo les decía al principio, que el testimonio del amor, es decir, el mostrar la capacidad de amar, recogiendo la interpelación del otro y la importancia del otro, eso es lo que realmente puede dar credibilidad no solo al cristianismo y a la Iglesia, sino que es incluso lo único que puede justificar la dignidad del ser humano y la dignidad de la especie humana, porque si esto desapareciera, pues realmente todos quedaríamos bastante disminuidos en nuestra dignidad y en nuestras posibilidades.